Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hay cosas que suceden cuando el sol se oculta y las sombras crecen más largas de lo normal. Trabajos que requieren estar despierto cuando todos duermen. En lugares donde el silencio se vuelve tan espeso que puedes sentirlo presionando tus oídos. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales y soy de Puebla, México. Durante 3 años trabajé como velador en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Lo que voy a contarles no es ficción. No es una película ni un cuento para asustar niños. Es lo que viví, lo que vi, lo que me cambió para siempre. Todo empezó en octubre del año pasado, cuando perdí mi trabajo en la construcción. Las cosas estaban muy difíciles en casa. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y mi pequeña Ana apenas había cumplido 4 años. Necesitaba dinero urgentemente. Un amigo me habló de un trabajo de velador. Era en una fábrica textil que había cerrado hacía 2 años por problemas económicos. El dueño necesitaba a alguien que cuidara las instalaciones durante la noche para evitar robos de cables y maquinaria. Es trabajo fácil, Ricardo, me dijo mi amigo Jesús. Solo tienes que caminar por el lugar cada 2 horas, revisar que todo esté en orden y ya. Te pagan bien y es de noche a mañana. Así puedes buscar otro trabajo durante el día. La paga era buena, muy buena para lo que yo estaba acostumbrado. 3,000 pesos a la semana por 5 noches. Era suficiente para salir del hoyo en el que estaba. El primer día fui a conocer al señor Gutiérrez, el dueño de la fábrica. Era un hombre mayor de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos que parecían siempre estar viendo algo que los demás no podían ver. El trabajo es sencillo, me explicó mientras caminábamos por las instalaciones durante el día. Solo necesito que hagas rondas cada 2 horas. Aquí tienes las llaves de todas las áreas. Esta es la oficina principal, donde está el escritorio con el teléfono. Si hay cualquier emergencia, me llamas. La fábrica era enorme. Tenía 3 naves principales conectadas entre sí por pasillos largos. En la nave principal estaban las máquinas textiles, todas cubiertas con lonas blancas que parecían fantasmas cuando las veías de lejos. La segunda nave era el almacén, lleno de estantes vacíos que llegaban hasta el techo. La tercera nave era donde estaban las oficinas administrativas y los baños. ¿Por qué cerró la fábrica?, le pregunté mientras revisábamos las instalaciones. El señor Gutiérrez se detuvo un momento. Su mirada se perdió entre las máquinas cubiertas. Problemas económicos, dijo finalmente. La competencia china nos dejó sin clientes, pero hubo otras cosas también. No me explicó qué otras cosas y yo no insistí. Necesitaba el trabajo. Los veladores anteriores, ¿y por qué se fueron?, pregunté tratando de sonar casual. Uno se mudó de ciudad. El otro consiguió trabajo de día, respondió rápidamente, pero noté que evitaba mi mirada. Mira, Ricardo, es importante que entiendas algo. Este lugar está vacío, pero no abandonado. Cada tanto vienen compradores a ver la maquinaria o inspectores del gobierno. Es normal escuchar ruidos raros por la noche. El viento se mete por los techos, las láminas crujen, las máquinas viejas hacen sonidos extraños. No te asustes por eso. Me dio un teléfono celular viejo pero funcional, una linterna grande, un termo para café y las llaves. También me mostró dónde estaba el interruptor general de la luz. ¿Puedo prender las luces durante mi turno?, pregunté. Mejor no. Gastamos mucha electricidad y los vecinos se quejan. Usa solo la linterna y las luces de emergencia que están en los pasillos principales. Esa primera noche llegué a las 10 de la noche. El señor Gutiérrez me había dado instrucciones de llegar temprano para que me acostumbrara al lugar antes de que oscureciera completamente. La fábrica se veía diferente en la noche. Durante el día había parecido grande pero normal. En la oscuridad, con solo las luces de emergencia creando círculos rojos en los pasillos, se sentía como un lugar completamente distinto. Mi primera ronda fue a las 10:30. Caminé por las 3 naves con la linterna en la mano, revisando puertas y ventanas. Todo estaba en orden.
Las máquinas cubiertas con sus lonas blancas se veían extrañas bajo la luz de mi linterna, pero no había nada fuera de lo común. A las 12:30 hice la segunda ronda. Todo seguía normal. Fue durante la tercera ronda, a las 2:30 de la mañana, cuando escuché el primer ruido extraño. Estaba en la nave del almacén, revisando que las ventanas del fondo estuvieran bien cerradas, cuando escuché un sonido metálico que venía de la nave principal, como si alguien hubiera movido una de las máquinas. Me quedé quieto, escuchando. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. «Es el viento», me dije a mí mismo, recordando las palabras del señor Gutiérrez. Las máquinas viejas hacen ruidos raros, pero cuando llegué a la nave principal y alumbré con la linterna hacia donde había venido el ruido, una de las lonas que cubrían las máquinas estaba en el suelo. La máquina estaba completamente destapada. Revisé alrededor buscando alguna explicación. Quizás la lona había estado mal puesta y se había caído sola. Pero cuando la levanté para volver a cubrir la máquina, noté que estaba completamente seca. Si hubiera estado allí desde que cerró la fábrica, debería tener polvo, telarañas, humedad. Esta lona parecía recién lavada. Cubrí la máquina y continué mi ronda. Pero algo no se sentía bien. Era como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Varias veces me di vuelta rápidamente, alumbrando hacia atrás con la linterna, pero no había nadie. El resto de esa primera noche pasó sin más incidentes, pero cuando llegué a casa a las 7 de la mañana, María notó que algo me preocupaba. «¿Cómo estuvo tu primer día?», me preguntó mientras preparaba el desayuno. «Bien», le mentí. «Tranquilo, solo hay que caminar un poco y revisar que todo esté en orden». No le conté sobre la lona. No quería preocuparla, especialmente estando embarazada. Esa tarde, antes de ir a trabajar, llamé a mi amigo Jesús. «Oye, ¿tú conoces bien ese lugar donde me conseguiste el trabajo?», le pregunté. «¿Por qué? ¿Algo anda mal?». «No, nada grave, solo, ¿sabes por qué se fueron los veladores anteriores?». Jesús se quedó callado un momento. «Ricardo, ¿pasó algo anoche?». «Solo algunas cosas raras, ruidos, una lona que se cayó». «Mira, hermano», me dijo Jesús bajando la voz. «Yo solo sé que el último velador renunció de un día para otro. No dio explicaciones. Solo llegó una mañana, le devolvió las llaves al señor Gutiérrez y le dijo que no volvería más. ¿Y el anterior a ese? Ese sí se mudó de ciudad, pero... ¿Pero qué? Pero antes de irse me dijo algo raro. Me dijo que hay lugares donde los vivos y los que ya no están se cruzan, que esa fábrica era uno de esos lugares». Sentí un frío en el estómago. ¿Qué quiso decir con eso? «No sé, Ricardo. Yo pensé que estaba exagerando. Tú sabes cómo es la gente, siempre inventando historias de fantasmas y esas cosas». Esa segunda noche llegué más nervioso a la fábrica. Había estado pensando todo el día en las palabras de Jesús y en la lona que había encontrado en el suelo. Decidí hacer mi primera ronda más temprano, apenas a las 10:15. Quería revisar todo con calma mientras aún me sentía valiente. Las primeras 2 naves estaban normales. Todas las lonas en su lugar, todas las ventanas cerradas. Pero cuando llegué a la tercera nave, donde estaban las oficinas, noté algo que me heló la sangre. Había luz en una de las oficinas del segundo piso, una luz tenue, como la de una vela que se filtraba por debajo de la puerta. Me quedé parado al pie de las escaleras, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que parecía que toda la fábrica podía escucharlo. El señor Gutiérrez había sido muy claro. «La fábrica está completamente vacía durante la noche. No debe haber nadie más que tú». Pero ahí estaba esa luz. Subí las escaleras muy despacio, tratando de no hacer ruido con mis botas. Cada escalón crujía bajo mi peso de una manera que me parecía ensordecedora en el silencio de la noche. Cuando llegué al segundo piso, la luz seguía ahí. Venía de la oficina que estaba al final del pasillo, la que durante el día había visto que tenía un letrero que decía «Recursos Humanos». Me acerqué paso a paso con la linterna apagada para no alertar a quien fuera que estuviera adentro. La luz se movía como si fuera efectivamente de una vela. Se hacía más fuerte y luego más débil, creando sombras que bailaban en el pasillo. Cuando llegué hasta la puerta, puse mi oído contra la madera. Silencio total. Pero la luz seguía ahí. Toqué la puerta suavemente. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». La luz se apagó inmediatamente. Todo quedó en completa oscuridad.
Esperé unos segundos y luego encendí mi linterna. Probé la manija de la puerta. Estaba cerrada con llave. Revisé mi manojo de llaves hasta encontrar la que decía RH. La metí en la cerradura y abrí la puerta. La oficina estaba completamente vacía. No había velas, no había lámparas. No había nada que pudiera haber generado esa luz. Solo un escritorio viejo, una silla y unos archiveros contra la pared. Pero el aire de la oficina estaba caliente, como si alguien hubiera estado ahí durante horas, y había un olor raro, dulce pero desagradable al mismo tiempo, como a flores marchitas. Revisé toda la oficina con la linterna. No había ventanas abiertas por donde alguien pudiera haber escapado. No había otra salida más que la puerta por la que yo había entrado. Cerré la oficina y bajé las escaleras con las piernas temblando. Durante el resto de esa noche no pude concentrarme en nada más. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento del aire me hacía brincar. A la mañana siguiente, cuando llegué a casa, María me vio la cara y se preocupó. «Ricardo, te ves muy pálido, ¿estás enfermo?» «No, solo estoy cansado. El trabajo nocturno es difícil de acostumbrar», le dije, pero sabía que no podía seguir ocultándole lo que estaba pasando mucho tiempo más. Esa tarde decidí investigar un poco. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre la fábrica textil. Lo que encontré me dejó helado. La fábrica había cerrado efectivamente por problemas económicos, pero no había sido la única razón. 3 años antes de cerrar, había habido un accidente. Una trabajadora llamada Rosa Elena Vázquez había sufrido una caída mortal en las escaleras de la nave de oficinas. Era la encargada de recursos humanos y había estado trabajando hasta muy tarde una noche cuando pasó el accidente. Según el periódico, la encontraron al día siguiente en el pie de las escaleras. Los doctores dijeron que había perdido el conocimiento inmediatamente y no había sufrido. Rosa Elena tenía 42 años y dejaba a 2 hijos pequeños. La investigación concluyó que había sido un accidente. Las escaleras estaban resbalosas por una tubería que goteaba y ella había perdido el equilibrio. Pero lo que más me impactó fue la foto que acompañaba la noticia. Rosa Elena era una mujer delgada, de cabello oscuro, con ojos muy grandes y una sonrisa amable, y según el periódico, siempre llevaba una pequeña vela aromática en su oficina porque le gustaba el olor a vainilla. Esa noche llegué a la fábrica decidido a renunciar. Había hablado con María y le había contado todo. Ella me había apoyado. La vida es más importante que el dinero, Ricardo. Ya encontraremos otra forma de salir adelante. Pero cuando llegué para hablar con el señor Gutiérrez, él no estaba. Había dejado una nota en la oficina principal diciendo que tenía que viajar por 3 días y que yo siguiera trabajando normalmente. No podía dejarlo plantado sin avisarle. Decidí aguantar esas 3 noches más y luego renunciar cuando regresara. Error. El peor error de mi vida. Esa tercera noche las cosas empeoraron mucho. Hice mi primera ronda a las 10:30. Todo parecía normal. Las lonas estaban en su lugar, las puertas cerradas, las ventanas aseguradas. Pero cuando regresé a la oficina principal para hacer mi reporte, encontré algo que no debería estar ahí. Sobre el escritorio había una taza de café humeante, café recién hecho, y junto a la taza, un sobre manila con mi nombre escrito en letra cursiva muy elegante. Con manos temblorosas abrí el sobre. Adentro había una hoja de papel con un mensaje que decía: «Ricardo, necesito tu ayuda. No puedo irme hasta que alguien sepa la verdad sobre lo que pasó esa noche. No fue un accidente. Por favor, ven a mi oficina a las 3 de la mañana. No tengas miedo. Solo quiero hablar contigo. Rosa Elena». Leí el mensaje 3 veces, esperando que fuera una broma cruel de alguien, pero sabía que nadie más tenía acceso a la fábrica. Y sabía que ese café estaba realmente caliente. Revisé toda la oficina. No había cafetera, no había nada para hacer café. Pero el aroma llenaba toda la habitación. Me senté en la silla del escritorio, temblando, con el mensaje en mis manos. Faltaban 4 horas para las 3 de la mañana, las horas más largas de mi vida. A las 12:30 hice mi segunda ronda, pero no pude concentrarme en nada. Caminé por las naves como un robot, revisando puertas y ventanas sin realmente verlas. Todo lo que podía pensar era en ese mensaje. No fue un accidente. ¿Qué había querido decir con eso? Regresé a la oficina principal y la taza de café seguía ahí, pero ya estaba fría.
A las 2:30 no pude hacer mi ronda. Mis piernas no me respondían. Me quedé sentado en esa oficina, viendo el reloj de la pared avanzar minuto a minuto hacia las 3. A las 2:55 escuché pasos en el piso de arriba, pasos lentos, como de alguien que caminaba con cuidado para no hacer ruido. A las 2:58 vi luz en la oficina de recursos humanos, la misma luz tenue y parpadeante de las noches anteriores. A las 3 en punto exactas escuché una voz que venía desde arriba, una voz de mujer suave pero clara que decía: «Ricardo, ven, es hora de que sepas la verdad». Me levanté de la silla sintiendo que mis piernas eran de gelatina. Tomé la linterna con una mano y el mensaje con la otra, y comencé a subir las escaleras hacia la oficina donde había pasado Rosa Elena sus últimos momentos como persona viva. Cada escalón que subía me acercaba más a respuestas que, ahora me doy cuenta, hubiera preferido nunca conocer. Cuando llegué al segundo piso, la puerta de la oficina de recursos humanos estaba abierta. La luz de vela creaba sombras que se movían en las paredes del pasillo, y pude ver una silueta sentada detrás del escritorio, una silueta de mujer que me esperaba con paciencia infinita. Me detuve en la entrada de la oficina, sin atreverme a dar un paso más. La figura estaba sentada detrás del escritorio, exactamente como debía haber estado Rosa Elena cuando trabajaba ahí. Podía ver su perfil iluminado por la luz de la vela que estaba sobre el escritorio. Era ella, igual que en la foto del periódico, pero más pálida. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros y llevaba un suéter azul claro que parecía brillar con luz propia. «Entra, Ricardo», me dijo sin voltear a verme. Su voz sonaba normal como la de cualquier persona viva, pero había algo en el aire que me hacía sentir que estaba hablando con alguien que ya no pertenecía a este mundo. «No tengas miedo. Solo quiero contarte lo que realmente pasó esa noche». Entré a la oficina con pasos lentos. El olor a vainilla era muy fuerte, casi mareante. Rosa Elena finalmente volteó a verme. Sus ojos eran enormes y oscuros, pero no me daba miedo. De hecho, se veía terriblemente triste. «Siéntate», me dijo señalando una silla que no había estado ahí antes. Me senté sin poder quitarle los ojos de encima. «Tú leíste sobre mi accidente, ¿verdad?», me preguntó. Asentí con la cabeza sin poder hablar. «No fue un accidente, Ricardo. Esa noche descubrí algo terrible. Algo que algunas personas no querían que se supiera». Rosa Elena se inclinó hacia adelante. La luz de la vela creaba sombras profundas en su rostro. «Yo era la encargada de recursos humanos. ¿Sabes lo que eso significa? Yo manejaba todos los documentos de los trabajadores, sus contratos, sus pagos, sus horarios». Hizo una pausa y miró hacia la ventana de la oficina. 3 meses antes de la fecha en que supuestamente me caí por las escaleras, había empezado a notar cosas raras en los documentos. Pagos que no cuadraban, trabajadores que aparecían en la nómina pero que nunca había visto, dinero que salía de la empresa pero que no tenía explicación. El señor Gutiérrez estaba robando dinero de la empresa junto con el contador y el gerente de producción. No solo un poco de dinero, Ricardo, millones de pesos, lo suficiente para hundir la fábrica. Sentí un frío que me corrió por toda la espalda. Esa noche me quedé trabajando hasta tarde porque había encontrado las pruebas, documentos que demostraban todo el fraude. Los había fotocopiado y los tenía guardados en mi escritorio para entregarlos a las autoridades al día siguiente. Rosa Elena se levantó de su silla y caminó hacia el archivero, pero ellos se enteraron de que yo sabía. El gerente de producción vino esa noche. Me dijo que tenía que entregarle todos los documentos y olvidarme de lo que había visto. Yo le dije que no, que eso no estaba bien, que había familias que dependían de esta fábrica y que ellos estaban destruyendo todo por su ambición. Rosa Elena abrió uno de los cajones del archivero. Sus manos pasaban a través de los documentos como si fueran humo. Él se puso muy violento. Me gritó, me amenazó. Me dijo que si no le daba los papeles me iba a pasar algo malo. Yo traté de salir corriendo de la oficina, pero él me siguió. Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que me dolió verla. En las escaleras me agarró del brazo, traté de zafarme, él me empujó. Yo perdí el equilibrio y... No terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Después de que pasó, él se regresó a la oficina y se llevó todos los documentos que yo había juntado. Al día siguiente inventaron la historia de la tubería que goteaba y de que yo me había resbalado.
Por eso cerró la fábrica, Ricardo. No por la competencia china. Cerraron porque se habían robado tanto dinero que ya no había forma de mantenerla funcionando. Me quedé en silencio, procesando todo lo que me había contado. ¿Por qué me cuentas esto a mí?, le pregunté finalmente. Porque necesito que alguien sepa la verdad. Porque mis hijos crecieron pensando que su mamá había sido descuidada y se había caído por las escaleras. Porque el seguro de vida no les pagó nada. Dijeron que había sido negligencia mía. Rosa Elena regresó a su silla. La vela en el escritorio parpadeó como si fuera a apagarse. Y porque algo más va a pasar, Ricardo, algo malo. ¿Qué quieres decir? El señor Gutiérrez no te contrató para cuidar esta fábrica de los ladrones. Te contrató porque necesita que pase algo aquí. Algo que le permita cobrar el seguro contra incendios. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Esta fábrica está asegurada por mucho dinero, Ricardo. Millones de pesos. Pero para cobrar el seguro tiene que haber un accidente. Un incendio que parezca accidental. Los veladores anteriores descubrieron lo que él estaba planeando. Por eso se fueron. No por miedo a los fantasmas, por miedo a convertirse en cómplices sin saberlo. ¿Por qué no se fueron a la policía? Ya le pregunté. Porque no tenían pruebas, solo sospechas. Pero yo sí tengo pruebas, Ricardo, las escondí antes de lo que me pasó. Rosa Elena se acercó a mí. Podía sentir el frío que irradiaba su cuerpo. Están en el sótano de la fábrica, en una caja de seguridad que está detrás de la caldera vieja. La combinación es la fecha de nacimiento de mi hija mayor, 04-07-95. Pero tienes que apurarte, Ricardo. Esta noche él va a venir. Va a provocar el incendio y va a hacer que parezca que tú tuviste la culpa. Un accidente del velador descuidado que se quedó dormido y dejó una colilla de cigarro encendida. Yo no fumo, le dije. Él no lo sabe, y los investigadores del seguro van a encontrar evidencia de que sí fumabas. Él se va a encargar de eso. La vela se apagó de repente, dejándonos en completa oscuridad. Rosa Elena, grité, pero no hubo respuesta. Encendí mi linterna y alumbré toda la oficina. Estaba vacía otra vez. No había rastro de que alguien hubiera estado ahí, excepto por el olor a vainilla que aún flotaba en el aire. Pero sobre el escritorio había quedado algo que no había visto antes. Una pequeña fotografía de dos niños. Un niño y una niña, ambos sonriendo. Detrás de la foto, escrito con la misma letra elegante del mensaje anterior, decía: «Mis hijos, por favor, ayúdame a que sepan la verdad». Guardé la foto en mi bolsillo y salí corriendo de la oficina. Tenía que llegar al sótano y encontrar esa caja de seguridad antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llegué a la planta baja y traté de encontrar la entrada al sótano, me di cuenta de que había un problema. Afuera de la fábrica se escuchaban ruidos de coches llegando. Miré por una de las ventanas y vi 3 camionetas estacionándose frente a la entrada principal. Del primer vehículo se bajó el señor Gutiérrez. De los otros se bajaron varios hombres cargando galones de lo que parecía gasolina. Había llegado demasiado tarde. El plan ya estaba en marcha. Corrí hacia el fondo de la fábrica buscando desesperadamente la entrada al sótano. La encontré detrás de la nave de maquinaria. Una puerta metálica pequeña que estaba medio escondida detrás de unas cajas viejas. Bajé las escaleras tan rápido como pude, alumbrando con la linterna. El sótano era más pequeño de lo que esperaba, lleno de tuberías oxidadas y maquinaria vieja que ya no servía. En el fondo, tal como Rosa Elena me había dicho, estaba la caldera vieja. Y detrás de ella, empotrada en la pared, había una pequeña caja de seguridad. Marqué la combinación con dedos temblorosos, 040795. La caja se abrió. Adentro había un folder lleno de documentos. Facturas falsas, recibos de pagos que nunca se hicieron, registros de trabajadores fantasma, comprobantes de transferencias bancarias a cuentas personales. Todo estaba ahí. Las pruebas del fraude que había costado la vida de Rosa Elena. Pero arriba comencé a escuchar ruidos. Pasos pesados, voces de hombres hablando en voz baja, el sonido de líquido siendo derramado. Guardé todos los documentos en mi chamarra y subí las escaleras muy despacio. Cuando llegué a la planta baja, el olor a gasolina era tan fuerte que me mareaba. Me asomé desde detrás de una máquina y los vi.
El señor Gutiérrez estaba dirigiendo a 3 hombres que estaban rociando gasolina por toda la nave principal. Las lonas que cubrían las máquinas ya estaban empapadas. Asegúrense de que parezca accidental, escuché que decía el señor Gutiérrez. Cuando encuentren el cuerpo del velador, tiene que estar cerca de donde supuestamente empezó el fuego. ¿Dónde está?, preguntó uno de los hombres. Debe estar haciendo su ronda, ya lo encontraremos. Sabía que tenía que salir de ahí inmediatamente, pero también sabía que si me iban, los documentos que llevaba conmigo serían la única forma de hacer justicia por Rosa Elena y por sus hijos. Traté de llegar a la puerta trasera de la fábrica sin que me vieran, pero cuando estaba a punto de alcanzarla, escuché la voz del señor Gutiérrez detrás de mí. «Ricardo, qué bueno que te encuentro». Me volteé muy despacio. Él tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Gutiérrez, no lo esperaba tan temprano. Vine a revisar unas cosas. Veo que estás haciendo bien tu trabajo». Sus ojos se fijaron en mi chamarra, que estaba más abultada por los documentos que llevaba escondidos. «¿Todo en orden por aquí?», me preguntó acercándose un paso. «Sí, todo normal. Estaba a punto de hacer mi ronda de las 4». «Perfecto. Pero antes, ¿me podrías ayudar con algo? Necesito revisar unos papeles en la oficina del sótano. ¿Podrías acompañarme?». Sabía que si bajaba con él al sótano nunca volvería a salir. «Claro», le dije tratando de sonar tranquilo. «Pero primero déjeme terminar mi ronda. Es importante mantener la disciplina del trabajo». El señor Gutiérrez me estudió con la mirada. «Los papeles no pueden esperar, Ricardo». En ese momento, uno de sus hombres gritó desde la nave principal: «Patrón, ya está listo». El señor Gutiérrez volteó por un segundo hacia donde había venido el grito. Ese segundo fue mi oportunidad. Corrí hacia la puerta trasera tan rápido como pude. «Deténganlo», gritó el señor Gutiérrez. Logré salir de la fábrica y corrí hacia la calle. Detrás de mí escuchaba pasos pesados y gritos. Corrí por más de 10 minutos sin detenerme, hasta que llegué a una avenida principal donde había tráfico y gente. Desde ahí llamé a la policía, pero cuando los policías y los bomberos llegaron a la fábrica, ya era demasiado tarde. La fábrica estaba completamente en llamas. El señor Gutiérrez y sus cómplices habían desaparecido. Los documentos que Rosa Elena había escondido fueron suficientes para que la policía empezara una investigación, pero las investigaciones toman tiempo. Y mientras tanto, yo tengo que vivir con el miedo constante de que el señor Gutiérrez y sus socios me encuentren. He tenido que mudarme 3 veces en los últimos 6 meses. María tuvo al bebé, un niño hermoso que se llama Miguel, pero no podemos estar tranquilos en ningún lugar. Cada ruido extraño en la noche, cada coche que se estaciona frente a la casa, cada llamada telefónica sin respuesta, me recuerda que hay gente poderosa que no quiere que la verdad se sepa. Los periódicos publicaron la historia del fraude y del incendio intencional, pero el señor Gutiérrez sigue prófugo. La policía dice que están haciendo todo lo posible, pero yo sé que él tiene dinero suficiente para mantenerse escondido durante mucho tiempo, o para pagar a alguien que me haga callar para siempre. Rosa Elena ya no se me aparece. Creo que encontrar los documentos y entregarlos a las autoridades le dio la paz que necesitaba. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el miedo no me deja dormir, siento el olor a vainilla en mi cuarto. Y sé que ella sigue ahí, cuidándome, porque ambos sabemos que esto no ha terminado. Los hijos de Rosa Elena ahora saben la verdad sobre cómo perdió la vida su madre. Pudieron cobrar el seguro de vida que les habían negado, pero el precio de esa justicia parcial ha sido demasiado alto, porque ahora mi familia y yo vivimos con el mismo miedo que Rosa Elena vivió sus últimas semanas. El miedo de saber demasiado. El miedo de ser el siguiente. Anoche María me despertó a las 3 de la mañana. «Ricardo», me dijo temblando, «hay alguien afuera de la casa». Me levanté y me asomé por la ventana. Había una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle, con las luces apagadas, con alguien adentro que nos estaba vigilando. La camioneta se quedó ahí hasta que amaneció, y cuando salí a ver, solo quedaban las marcas de las llantas en el pavimento y un sobre manila con mi nombre metido debajo de la puerta. Adentro había una foto de María saliendo del hospital con el bebé, y detrás de la foto, escrito con letra que no reconocí, un mensaje que decía: «Hay secretos que es mejor llevarse a la tumba». Por eso estoy contando esta historia ahora, por eso la estoy grabando y la voy a dejar en varios lugares seguros,
porque tengo el presentimiento de que mi tiempo se está agotando. Si algo me pasa, si mi familia y yo desaparecemos, si los periódicos reportan que tuvimos un accidente, quiero que sepan que no fue casualidad. Quiero que sepan que hay gente poderosa que prefiere que los trabajadores muertos se queden callados. Y quiero que sepan que Rosa Elena Vázquez no se resbaló en unas escaleras, que Ricardo Hernández Morales no tuvo un accidente, que algunos trabajos de velador son más peligrosos de lo que parecen, porque hay cosas peores que los fantasmas en la oscuridad. Hay personas vivas dispuestas a todo por proteger sus secretos, y esas personas nunca descansan, nunca se van. Y siempre encuentran a quienes saben demasiado. La camioneta negra volvió anoche, y esta vez no se fue con el amanecer. Sigue ahí, esperando. Mi hermano mayor trabajó durante 15 años como sepulturero en diferentes cementerios del estado. Era un hombre serio, de pocas palabras. Pero cuando me contó esta historia en su lecho de enfermo, vi un terror en sus ojos que nunca había visto antes. Me hizo jurarle que algún día la contaría, porque según él, la gente necesita saber que hay cosas que no deberíamos despertar. Él se fue hace 2 años, llevándose muchos secretos, pero esta historia me la dejó como una carga que ahora comparto con ustedes, tal como me la relató palabra por palabra. Mi nombre es Fernando Castillo Herrera. Tengo 52 años y vengo de Guadalupe, Zacatecas, un pueblo donde la tierra es seca y los vientos cargan historias, que es mejor no escuchar. He trabajado toda mi vida con las manos, primero en el campo, después en la construcción, pero nunca pensé que terminaría cavando tumbas para ganarme la vida. Todo comenzó cuando don Aurelio Mendoza, el sepulturero del cementerio municipal, se enfermó de los pulmones después de tantos años respirando tierra y polvo. El trabajo era duro, pero pagaba bien, y en esos tiempos yo tenía 3 hijos pequeños y una esposa que cuidar. La presidencia municipal necesitaba a alguien fuerte y dispuesto a trabajar bajo el sol y en todas las condiciones del clima. El primer día don Aurelio me enseñó todo lo que tenía que saber. Me explicó cómo medir las tumbas, cómo cavar respetando las medidas exactas y cómo preparar el lugar para que las familias pudieran despedir a sus difuntos con dignidad. También me advirtió sobre las reglas que nunca debía romper. Fernando, me dijo con voz seria mientras caminábamos entre las tumbas viejas, este trabajo no es solo cavar hoyos. Aquí hay que tener respeto por los que descansan y por los que vienen a despedirse. Nunca trabajes solo de noche. Nunca abras una tumba que ya esté cerrada. Y si alguna vez escuchas que te llaman por tu nombre cuando estás cavando, no voltees a ver. Solo sigue trabajando hasta que se calle la voz. Al principio pensé que don Aurelio me estaba tomando el pelo, como hacen los trabajadores viejos con los nuevos. Pero su cara estaba tan seria y su voz temblaba tanto que decidí tomar en serio sus consejos. Además, mi madre siempre me había enseñado que los lugares donde descansan los difuntos merecen respeto especial. Los primeros meses todo fue normal. Llegaba temprano por la mañana, cavaba las tumbas que me habían encargado, y me iba a casa antes de que oscureciera. El trabajo era pesado, especialmente en verano cuando el sol pegaba directo y la tierra estaba dura como piedra. Pero era honesto y me permitía mantener a mi familia. El cementerio de Guadalupe no era muy grande, pero tenía secciones que databan de muchas décadas atrás. La parte más vieja estaba al fondo, donde los árboles crecían torcidos y las lápidas estaban tan gastadas por el tiempo que ya no se podían leer los nombres. Don Aurelio me había dicho que evitara trabajar en esa sección, que si alguna vez me pedían cavar ahí, mejor les dijera que la tierra estaba muy dura, o que necesitaba herramientas especiales. Pero un martes de octubre, después de que yo llevaba 4 meses en el trabajo, llegó doña Esperanza, la secretaria del ayuntamiento, con una orden muy específica. Necesitaban que cavara una tumba en la sección vieja, porque la familia había comprado un terreno ahí, muchos años atrás, y ahora querían usarlo para enterrar a su abuelo. Es en la fila 15, lugar número 8, me dijo doña Esperanza mientras me entregaba el papel con la orden. La familia quiere que esté lista para mañana en la tarde, porque vienen familiares de muy lejos. Miré hacia la sección vieja del cementerio y sentí un escalofrío extraño. Nunca había trabajado tan lejos,
En esa parte donde los árboles hacían sombras raras y el aire siempre se sentía más frío, incluso en los días de más calor. Caminé hasta el lugar indicado con mis herramientas. La pala grande, el pico, la cuerda para medir y la carretilla para sacar la tierra. El terreno estaba marcado con 4 estacas de madera vieja, y pude ver que efectivamente había sido comprado hace muchos años, porque las estacas estaban medio podridas y cubiertas de musgo. Cuando comencé a cavar, lo primero que noté fue que la tierra era diferente. No era la tierra seca y dura del resto del cementerio, sino que estaba suelta y húmeda, como si alguien hubiera estado cavando ahí recientemente. También tenía un olor extraño, no exactamente malo, pero sí diferente, como a tierra mojada mezclada con algo que no podía identificar. Mientras cavaba, comencé a escuchar sonidos raros. Al principio pensé que eran los otros trabajadores del cementerio, pero cuando volteé a ver, me di cuenta de que estaba completamente solo. Los sonidos parecían venir de abajo, de la misma tierra que estaba cavando, como si hubiera algo enterrado muy profundo que se estuviera moviendo. Para el mediodía ya tenía la tumba a medio cavar. Me senté bajo la sombra de un árbol viejo para comer mi almuerzo y descansar un poco. Mientras comía, miraba la tumba que estaba cavando y algo me llamó la atención. En uno de los lados del hoyo, la tierra se veía diferente, como si hubiera capas de diferentes colores. Una parte era café claro, otra más oscura, y había una franja que se veía casi negra. Después del almuerzo seguí cavando, y cuando llegué a la profundidad correcta, mi pala golpeó algo duro. Pensé que era una piedra grande, pero cuando limpié la tierra de alrededor, vi que era madera vieja y podrida. Era como si hubiera otro ataúd enterrado más profundo de lo normal. Me quedé parado en el hoyo mirando esa madera podrida sin saber qué hacer. Las reglas de don Aurelio eran muy claras. Nunca abrir una tumba que ya esté cerrada. Pero técnicamente yo no estaba abriendo nada. Solo había encontrado algo mientras cavaba una tumba nueva. Decidí seguir cavando alrededor de la madera, tratando de hacer espacio para el nuevo ataúd, sin tocar lo que ya estaba ahí. Pero mientras trabajaba, pude ver que la madera vieja estaba rota en varios lugares, y por las grietas salía un aire frío que me daba escalofríos en la cara. Fue entonces cuando escuché la primera voz. «Fernando», dijo alguien muy bajito, como un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Fernando, ayúdame». Me quedé completamente inmóvil, con la pala en las manos. Recordando las palabras de don Aurelio, no debía voltear, solo seguir trabajando hasta que se callara la voz. Pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «Fernando», volvió a decir la voz, esta vez un poco más fuerte. «Tengo frío, Fernando. Tengo mucho frío». Traté de seguir cavando, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la pala. La voz seguía llamándome, y cada vez sonaba más desesperada, como si quien hablara llevara mucho tiempo esperando que alguien lo escuchara. De repente, sentí que algo me tocaba el pie. Miré hacia abajo y vi que una de las tablas podridas del ataúd viejo se había roto completamente, y por el agujero salía algo que parecía una mano muy delgada y muy pálida. El miedo me paralizó por completo. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía quedarme ahí parado viendo esa mano que se movía lentamente, como tratando de agarrarse de algo. «Fernando», dijo la voz otra vez, pero ahora venía claramente de abajo, del ataúd roto. «No me dejes aquí solo. Por favor, no me dejes solo». Finalmente pude moverme y salí del hoyo de un salto, dejando todas mis herramientas ahí abajo. Corrí hacia la salida del cementerio sin voltear atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. Carmen, mi esposa, se asustó al verme llegar así, todo sudado y temblando, pero yo no podía contarle lo que había pasado porque sabía que no me iba a creer. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano pálida moviéndose y escuchaba esa voz desesperada pidiendo ayuda. No sabía qué hacer. Tenía que terminar la tumba al día siguiente, pero no me atrevía a regresar a ese lugar. Al día siguiente llegué al cementerio muy temprano, antes de que hubiera mucha gente. Tenía la esperanza de que todo hubiera sido mi imaginación, que el cansancio y el calor me hubieran hecho ver cosas que no existían. Pero cuando llegué al lugar donde había estado cavando, mis herramientas seguían ahí abajo en el hoyo, exactamente donde las había dejado. Lo más extraño era que el agujero en el ataúd viejo se había hecho más grande. Ahora podía ver claramente que había algo adentro, algo que se movía muy lentamente. Decidí que tenía que terminar el trabajo.
Pero esta vez no iba a estar solo. Fui a buscar a Ramón, el jardinero del cementerio, y le pedí que me acompañara. Fernando, me dijo Ramón cuando le expliqué lo que necesitaba. Yo no me meto en la sección vieja. Mi papá trabajó aquí antes que yo, y él siempre me dijo que esa parte del cementerio tiene sus propios secretos. Si tú quieres trabajar ahí, es tu problema, pero yo me quedo cuidando las flores del lado nuevo. No tuve más remedio que bajar solo al hoyo. Tomé mis herramientas y traté de seguir cavando sin mirar hacia el ataúd roto, pero era imposible ignorarlo. Cada pocos minutos escuchaba ruidos que venían de ahí adentro, como si alguien estuviera tratando de salir. Mientras cavaba, comencé a encontrar cosas extrañas en la tierra. Primero fueron pedazos de tela muy vieja, después algunos botones de metal oxidado, y luego algo que me heló la sangre. Eran dientes humanos, esparcidos por toda la tierra como si hubieran sido sembrados ahí. Fernando volvió a escuchar la voz, pero esta vez no venía del ataúd roto. Venía de arriba, como si alguien estuviera parado en el borde del hoyo hablándome. Levanté la vista y no había nadie, pero la voz siguió hablando. Fernando, encontraste mis dientes. Yo los he estado buscando por mucho tiempo. Esta vez no pude seguir el consejo de don Aurelio. El miedo era demasiado grande, y tenía que saber qué estaba pasando. Salí del hoyo y miré alrededor, pero seguía estando completamente solo. Sin embargo, podía sentir que alguien me estaba observando desde algún lugar. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, sintiendo como si estuviera hablando con un loco. ¿Qué quiere de mí? La respuesta vino inmediatamente, pero no como una voz normal. Esta vez escuché las palabras dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera pensando directamente en mi mente. Mi nombre era Eusebio Ramírez. Dijeron las palabras en mi cabeza. Morí hace 40 años, pero nunca pude descansar porque me enterraron mal. El sepulturero de esa época estaba borracho y cavó mi tumba encima de otra tumba que ya estaba ocupada. Desde entonces estoy mezclado con los huesos de un desconocido, y no puedo encontrar la paz. Me quedé ahí parado, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Realmente estaba hablando con un difunto? ¿O me estaba volviendo loco por el trabajo y el calor? No estás loco, Fernando. Continuaron las palabras en mi mente. Tú eres el primer sepulturero en todos estos años que ha cavado lo suficientemente profundo para encontrarme. Los otros siempre se detuvieron antes de llegar a mi ataúd. Tú puedes ayudarme a separarme del otro cuerpo y a encontrar mi descanso. Quise salir corriendo otra vez, pero algo en esas palabras me detuvo. Si realmente había un hombre enterrado incorrectamente, entonces era mi deber como sepulturero arreglar el error. Además, la voz no sonaba malvada, solo muy triste y cansada. ¿Qué necesita que haga?, pregunté en voz alta, sintiendo todavía muy raro estar hablando solo. Necesito que saques todos los huesos del ataúd viejo y los separes, me explicó la voz en mi mente. Los míos están mezclados con los de un hombre que se llamaba Macario Sánchez. Él murió 20 años antes que yo. Pero cuando yo llegué, el sepulturero de esa época cavó mi tumba en el mismo lugar donde ya estaba él. Nuestros huesos se han mezclado durante 40 años, y ninguno de los dos puede descansar así. La idea de sacar huesos de un ataúd viejo me daba mucho miedo, pero también me daba mucha tristeza pensar en dos hombres que llevaban décadas sin poder descansar en paz por el error de un sepulturero borracho. Decidí intentarlo. Bajé al hoyo otra vez y con mucho cuidado comencé a agrandar el agujero del ataúd viejo. La madera estaba tan podrida que se deshacía fácilmente en mis manos. Cuando finalmente pude ver adentro, lo que encontré me quitó el aliento. Había dos esqueletos completamente mezclados, como si hubieran sido revueltos como naipes. Los huesos estaban entrelazados de una manera que parecía imposible, como si hubieran estado luchando entre ellos durante todo este tiempo. Ahora puedes vernos, dijo la voz en mi mente, y esta vez pude distinguir que eran dos voces diferentes hablando al mismo tiempo. Hemos estado tratando de separarnos durante 40 años, pero no podemos hacerlo solos. Con mucho cuidado y mucho respeto, comencé a separar los huesos. Era un trabajo horrible y triste, pero sabía que era lo correcto. Mientras trabajaba, las dos voces me iban guiando, diciéndome cuáles huesos pertenecían a cada uno. Ese fémur es mío, decía una voz. La calavera de la derecha es de Macario, decía la otra. Esas costillas son mías, las otras son de él. El proceso tomó horas. Tuve que parar varias veces porque las manos me temblaban tanto que no podía continuar.
pero poco a poco fui separando los 2 esqueletos completos. Cuando terminé, puse los huesos de cada hombre en lados diferentes del ataúd viejo. Inmediatamente sentí un cambio en el ambiente. El aire frío que salía del ataúd se volvió tibio, y las voces en mi cabeza sonaron diferentes, más tranquilas. «Gracias, Fernando», dijeron las 2 voces al mismo tiempo. «Ahora podemos descansar. Pero hay algo más que necesitas saber. Nosotros no somos los únicos. En esta sección del cementerio hay muchas tumbas cavadas incorrectamente. Muchos de nosotros estamos mezclados con otros, esperando que alguien nos ayude a encontrar la paz». Miré alrededor de la sección vieja del cementerio con ojos nuevos. Ahora entendía por qué don Aurelio me había dicho que evitara trabajar ahí. No era solo superstición, era conocimiento. Él sabía que había errores enterrados en esa tierra, errores que habían causado sufrimiento durante décadas. ¿Cuántos más hay?, pregunté. Muchos, respondieron las voces cada vez más débiles. Pero ahora que sabes la verdad, puedes decidir si quieres ayudarlos o si prefieres dejar que sigan sufriendo. Terminé de cavar la tumba nueva, separándola completamente del ataúd viejo, donde ahora descansaban en paz Eusebio y Macario. Cuando la familia llegó para el entierro de su abuelo, todo se vio normal y digno, como debía ser. Pero esa noche, cuando llegué a casa, no pude dejar de pensar en las palabras de Eusebio y Macario. ¿Cuántas personas más estaban sufriendo en esa sección del cementerio? ¿Era mi responsabilidad ayudarlos a todos? Durante los siguientes días, investigué en los archivos viejos del cementerio y descubrí algo terrible. Durante los años 1940 a 1960, hubo 3 sepultureros diferentes que tenían problemas con la bebida. Los registros estaban llenos de errores, tumbas cavadas en lugares equivocados, y familias que se quejaban de que no podían encontrar a sus difuntos. Era como si hubiera una epidemia de errores enterrados en la sección vieja, y nadie se había molestado en arreglarlos, porque era más fácil simplemente evitar esa área. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que iban a ayudar a todos los que estuvieran sufriendo en esa sección del cementerio. No podía vivir sabiendo que había gente que llevaba décadas sin poder descansar por errores que podían corregirse. Al día siguiente comencé mi trabajo secreto. Llegaba al cementerio muy temprano, antes de que hubiera otras personas, y me dirigía a la sección vieja. Había aprendido a reconocer las señales, donde la tierra se veía diferente, donde crecían las plantas de manera extraña, donde el aire se sentía más frío. En mi segunda exploración encontré otra tumba problemática. Esta vez era más complicada. Había 3 personas enterradas en el mismo lugar, todas mezcladas. Mientras separaba cuidadosamente sus huesos, sus voces me contaron sus historias. La primera era una mujer llamada Soledad, que había sido enterrada ahí en 1945. 2 años después, enterraron encima de ella a un hombre llamado Jacinto, sin saber que ya había alguien ahí. Y 5 años más tarde, enterraron a una niña llamada Esperanza en el mismo lugar. «Hemos estado confundidos todo este tiempo», me explicó la voz de Soledad. «No sabíamos quiénes éramos, dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Es como estar perdido en un sueño terrible que nunca termina». Separar a las 3 personas tomó 2 días completos. Trabajaba en secreto, muy temprano en la mañana, y siempre cubría mi trabajo antes de que llegaran otros empleados del cementerio. Cuando terminé, el silencio que siguió fue lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Era un silencio de paz, no de sufrimiento, pero también era un silencio que me asustaba, porque significaba que había encontrado mi propósito, y ese propósito me estaba consumiendo. Cada noche soñaba con voces que me llamaban, con manos que salían de la tierra, con personas que habían estado esperando décadas por alguien que los escuchara. Durante las siguientes semanas encontré caso tras caso. Había un hombre enterrado, boca abajo porque el sepulturero estaba tan borracho que no se dio cuenta. Había una mujer que había sido enterrada en la tumba de su enemiga, y las 2 habían estado peleando espiritualmente durante 30 años. Había niños enterrados con adultos que no conocían, y adultos enterrados lejos de sus familias. Cada error que corregía me quitaba un poco más de energía. Comencé a bajar de peso, a dormir mal, a tener pesadillas constantes. Carmen se preocupaba por mí, pero yo no podía explicarle lo que estaba haciendo. ¿Cómo le dices a tu esposa que pasas las madrugadas hablando con difuntos y reorganizando esqueletos?
El caso más difícil fue el de una familia completa. Los padres y sus 4 hijos habían sido enterrados juntos después de enfermarse durante una epidemia, en 1952. Pero el sepulturero había cavado la tumba familiar encima de un hombre que ya estaba enterrado ahí desde 1948. Los 6 miembros de la familia habían estado mezclados con un extraño durante todo este tiempo. Cuando comencé a separarlos, las voces se volvieron un coro de confusión y dolor. Los niños lloraban porque no podían encontrar a sus padres entre todos los huesos. Los padres gritaban porque no podían proteger a sus hijos. Y el hombre extraño gemía porque no entendía quiénes eran todas esas personas que habían invadido su descanso. Ese trabajo me tomó una semana completa. Cada mañana llegaba al cementerio y bajaba a esa tumba como si fuera mi oficina. Poco a poco, con la ayuda de las voces, fui identificando cada hueso, cada diente, cada fragmento de ropa. Cuando finalmente terminé, el agradecimiento de esa familia fue tan intenso que me hizo llorar por primera vez en años, pero también fue cuando me di cuenta de que estaba pagando un precio muy alto por este trabajo. Mis propias manos comenzaron a verse como las manos de los esqueletos que manipulaba. Mi piel se volvió pálida, mis ojos se hundieron, y empecé a hablar solo incluso cuando no estaba en el cementerio. Una noche, Carmen me encontró sentado en la cocina a las 3 de la madrugada, hablando con alguien que no estaba ahí. Fernando, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿qué te está pasando? Ya no eres el mismo. Hablas con personas que no existen. No comes, no duermes. Los niños te tienen miedo. Esa noche le conté todo. Le expliqué sobre las voces, sobre los huesos mezclados, sobre mi misión de ayudar a todos los que sufrían en la sección vieja del cementerio. Carmen me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que cambió mi perspectiva. Fernando, entiendo que quieras ayudar, pero ¿qué va a pasar con tu propia familia? ¿Qué va a pasar contigo? Pareces un fantasma, y si sigues así, vas a terminar en el cementerio también. Sus palabras me golpearon como un martillo. Me di cuenta de que en mi obsesión por ayudar a los difuntos, estaba olvidando a los vivos. Mis hijos me veían como un extraño. Mi esposa lloraba por las noches, y yo me estaba consumiendo lentamente, pero también sabía que no podía simplemente abandonar a todas las personas que seguían sufriendo en el cementerio. Tenía que encontrar una manera de equilibrar mi deber con los difuntos y mi responsabilidad con mi familia. Tomé una decisión. Hablaría con las autoridades del cementerio y les contaría todo. Al principio, el director del cementerio pensó que me había vuelto loco, pero cuando le mostré los registros antiguos, cuando le expliqué todos los errores que había encontrado, y cuando le propuse un plan para arreglar las cosas de manera oficial, comenzó a escucharme seriamente. Fernando, me dijo después de revisar toda la documentación, lo que me estás diciendo es que tenemos décadas de errores, enterrados en la sección vieja, y que necesitamos hacer una excavación masiva para arreglarlos. Exactamente, le respondí. Pero no es solo una excavación. Es una oportunidad de darle paz a muchas personas que han estado sufriendo por errores que no fueron culpa suya. El director aceptó mi propuesta, pero con condiciones. El trabajo se haría de manera oficial, con un equipo completo y durante el día. Yo dirigiría el proyecto, pero no trabajaría solo ni en secreto. Durante los siguientes 6 meses, dirigí el proyecto de restauración más grande en la historia del cementerio de Guadalupe. Exhumamos más de 40 tumbas de la sección vieja. Identificamos y separamos más de 100 personas que habían sido enterradas incorrectamente y les dimos un descanso digno a cada una. Fue un trabajo emotivo y agotador, pero también sanador. Cada vez que corregíamos un error, yo sentía que una carga se quitaba de mis hombros. Las voces que me habían estado llamando durante meses finalmente encontraron paz, y yo pude comenzar a dormir tranquilo otra vez. Al final del proyecto, la sección vieja del cementerio se veía completamente diferente. Las tumbas estaban bien marcadas. Cada persona tenía su lugar correcto, y el aire frío y pesado que siempre había caracterizado esa área se había convertido en una brisa, suave y tranquila. Pero lo más importante era que las voces se habían callado, no porque las hubiera ignorado, sino porque finalmente había escuchado lo que tenían que decir y había hecho algo al respecto. Ahora, 5 años después, sigo trabajando como sepulturero en el cementerio de Guadalupe, pero mi trabajo ha cambiado. Además de cavar tumbas nuevas,
También soy el encargado de mantener los registros y asegurarme de que los errores del pasado no se repitan. Las personas del pueblo me ven de manera diferente ahora. Algunos me dicen el sepulturero que habla con los muertos, pero lo dicen con respeto, no con miedo. Saben que cuando alguien es enterrado bajo mi cuidado, va a descansar en paz. Y aunque ya no escucho voces pidiendo ayuda a veces, cuando estoy trabajando en una tumba nueva, siento una presencia amable a mi lado. Es como si todos los que ayudé a encontrar la paz ahora me acompañaran en mi trabajo, asegurándose de que cada persona que llegue al cementerio reciba el respeto y el cuidado que merece. Mi familia está bien ahora. Carmen entiende mi trabajo y lo respeta. Mis hijos están orgullosos de tener un papá que ayuda a la gente, incluso después de que se van de este mundo. Y yo he aprendido que a veces, el trabajo más importante no es el que te pagan por hacer, sino el que haces porque es lo correcto. Esa es mi historia. La historia de un sepulturero que aprendió que los muertos también necesitan justicia, que los errores del pasado pueden corregirse, y que a veces la única manera de encontrar la paz es ayudando a otros a encontrarla primero. Si alguna vez visitan el cementerio de Guadalupe, Zacatecas, y pasan por la sección que antes era la vieja, van a sentir esa tranquilidad que solo viene cuando las cosas están en su lugar correcto. Y si escuchan mi nombre en el viento, no se asusten. Es solo el eco de todas las voces que ya encontraron su descanso, recordándome que el trabajo que hicimos juntos valió la pena.